Le pido al equipo que nos grabe para primero ofrecerle disculpas a mi amigo Ricardo Sevilla, que lo tuve aquí esperando mientras nos enlazábamos en vivo y en directo hasta el Senado de la República para esta conferencia de prensa, y para saludarlo, para platicar con él también de lucha libre, del Tirantes y de la lucha que ocurre en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero te saludo con mucho gusto, amigo. ¿Cómo estás? Querido Toño, público memorioso, estoy muy bien, muchísimas gracias. Escuchando a estos personajes de Morena con muchísima atención, con muchísimo interés. Ojalá esa iniciativa sea seria y no se vaya a convertir en una ley pañal. Ojalá, porque la juventud no es sinónimo de madurez. Y bueno, pues los jóvenes, si eso va para adelante, habrá que ver que sean jóvenes realmente comprometidos, que sean jóvenes inteligentes, que sean jóvenes que lean, que estudien, porque no solamente es la retórica, no solamente será lo hueco de subirse y de repetir lugares comunes, porque desafortunadamente hemos tenido mucho de eso, muchísimo de eso, y ojalá estos jóvenes, pues sí, si se da, le echen muchísimas ganas. La verdad es que yo la veo con suspicacia. Creo que se necesita entre diputados y senadores experiencia basta. No estoy hablando, desde luego, que no haya un relevo generacional. Tiene forzosamente que existir un relevo generacional, porque si no, nos vamos a quedar con los mismos saurios. Volteamos a ver al PRI y ahí encontramos todavía a muchísimos dinosaurios. Volteamos a ver a Acción Nacional, pues ahí nos encontramos a Diego Fernández de Ceballos, a Santiago Krill y a otros tantos. Acá, en efecto, hay muchísima juventud, pero ojalá no se convierta, insisto, en una suerte de ley pañal, que no vayan a poner a jóvenes inexpertos, gente que no sepa absolutamente nada y que quiera llegar ahí simple y sencillamente de manera improvisada. Hay que ver esta iniciativa con mucho tiento, con mucha lupa. Al menos yo la voy a ver de esa manera, mi querido Toño. Sí, mira, eso lo he dicho desde el principio de esta determinación, de esta iniciativa. Ha resultado muy controvertida. En nuestros chats, en la gente que sigue sin censura, hay muchos comentarios como el tuyo, a favor, en contra, cuestionando lo que pueda llegar a ocurrir. Uno de los principales argumentos en contra es la falta de madurez para enfrentarse a algún tipo de manipulación. Pero algunos de los conceptos a favor es la absoluta necesidad de tener políticos que no estén maleados, que verdaderamente vengan desde ese activismo, desde el inicio, desde esa lucha por un México mejor, y pues en eso tendrán que aplicar las candidaturas, porque estoy seguro que se aprobará. Ya se aprobó en la Cámara de Diputados, se aprobó con una mayoría de partidos. Entonces, yo lo que espero es que se pueda establecer de una manera congruente, y como tú bien mencionas, con personas o jóvenes que sepamos lucharán por México, tendrán congruencia con sus actos, y no, pues no serán unos manipulados de los partidos que ya conocemos. Pero bueno, eso que quede sobre la mesa, muy interesante. ¿Qué te parece que vamos al siguiente tema? Le pido al equipo que por favor nos grabe. En efecto, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pidió a Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Pública, que pues la Guardia Nacional, esa Guardia Nacional que desvincularon de la Secretaría de la Defensa Nacional, vaya a proteger las instalaciones de ese recinto ante el descontento popular. Y esto ocurre en medio, querido Ricardo, de una serie de declaraciones muy fuertes, tanto del presidente López Obrador la semana pasada, como del mismo secretario de Gobernación, Adán Augusto López. La semana pasada el presidente habló de enjuagues que buscaba la misma ministra Piña, de una especie de negociación que intentaba tener con Rosa Isela y de invitarla a la ambición. Y esta semana Adán Augusto López habla de esta solicitud que se hace. Suena verdaderamente confuso.
suena verdaderamente pues comprometedor para la ministra Piña, pero sé que tú tienes un estudio y un análisis muy a fondo de esta situación. Querido Toño, pues sí, fíjate que es el mundo de cabeza, porque Norma Piña ha estado criticando durísimamente, hay que dejarnos de eufemismos jurídicos, y le ha dado con todo a la Guardia Nacional. Y hoy dicen en los medios de comunicación, basta que usted entre a su buscador preferido y coloque el nombre de Norma Piña. Si coloca el nombre de Norma Piña, va a encontrar al Financiero, a Excelsior, al Reforma, y todos están en la misma tónica, que ahí se prepara un acoso en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice, por ejemplo, el pelmazo de Pablo Iriart que se ha puesto en marcha un acoso criminal a Norma Piña y un golpe a la Corte. Pero este señor es el exvocero del salinismo. Acuérdese usted que fue director de Notimex y del periódico oficialista El Nacional durante el sexenio, claro, de Carlos Salinas de Gortari. Dice que a los ministros y a las ministras que no coinciden con el presidente López Obrador ya les pusieron una pistola en la cabeza en redes sociales, y yo me pregunto, ¿de qué oquedad de su cabeza hueca habrá sacado esta metáfora tan pinchurrienta? Pero olvidemos un momento de este chileno resentido que escribe en el mismo pasquín de Raimundo Rivapalacio. Lo cierto es que no se ha puesto ninguna campaña en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como tú bien mencionas, la Suprema Corte invalidó la facultad de la Guardia Nacional para llevar a cabo pues esta incorporación a la Secretaría de la Defensa Nacional, y también para llevar a cabo operaciones encubiertas, esto recientemente, y de usuarios simulados. Ellos dicen que esta técnica solo sería útil en investigación de delitos que corresponde al Ministerio Público. El Ministerio Público va de la mano con muchos jueces. El máximo tribunal considera que dejar vigente esta atribución abriría la puerta a la obtención de pruebas ilícitas. Pero, ¿de qué está hablando Norma Piña? ¿Pruebas ilícitas? ¿Por qué? Si no va a haber tortura de por medio, violación a los derechos humanos, ¿por qué? Si no se está hablando de privación ilegal de la libertad. No, esos no son tiempos de esta Guardia Nacional, son tiempos seguramente, y lo estará recordando, de Felipe Calderón, pero además estará recordando ¿a quién? No al Ejército, no a la Marina, probablemente está recordando a Genaro García Luna. Toño, no es que Norma Piña no entienda la importancia de la Guardia Nacional, es que no quiere entenderla, y son dos cosas distintas. La Guardia Nacional tiene por objetivo salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad, los bienes, los derechos de las personas, de los mexicanos, hombres y mujeres. Quiere preservar las libertades. Y eso, como usted puede ver, no es algo abstracto, es algo completamente inteligible. Lo que pasa es que Norma Piña, en el fondo, se ha ido con esa narrativa burda de la derecha que dice que incorporar a la Guardia Nacional a la Sedena es abonar a la militarización del país. Esto es un caballito de batalla en la argumentación chafa de la derecha. Descubrir que su pendejo, mi querido Toño, no deja de ser triste, y no deja de serlo porque, para mal o para bien, pero muy para mal, Norma Piña es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal constitucional de este país, y eso quiere decir que los deberes de la Corte incluyen como última instancia, y hay que subrayarlo, solucionar asuntos legales y judiciales de gran relevancia social, como usted sabe, a través de las resoluciones que dictan. Pero para ello tiene que cumplir una cosa elemental: tener confiabilidad de las personas. Pero, Toño, simple y sencillamente no lo tienen. No hay esta confiabilidad. De pronto dice Norma Piña o cuestiona duramente a la Guardia Nacional, y eso lo hace del lado derecho,
Y del lado izquierdo dice, bueno, aunque yo no quiera darle facultades a la Guardia Nacional ni incorporarla a la Sedena, reconozco su valor. Y entonces reconozco su valor y quiero que vengan a cuidar justamente eso, los bienes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cuidarla de la gente. Aquí hay un despropósito enorme, porque esta manifestación que comenzó desde el día de ayer no tiene como objetivo enviar a los porros a destruir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No, ese no es el tema, ni ha sido nunca. La gente la ha convocado, no la han convocado como están diciendo en El Financiero, en Milenio, que personas vinculadas a Morena, vinculadas a la Cuarta Transformación. Eso es muy ambiguo, porque en una de esas yo soy una persona vinculada a la Cuarta Transformación y en una de esas yo di la orden de que así fuera, porque así de abstractos piensan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Quién será la gente vinculada a la Cuarta Transformación? ¿Quién será y por qué le parecerá tan sospechosa a la ministra Norma Piña? Y por otro lado, ¿por qué ahora sí confía en la Guardia Nacional para que vaya a cuidar y a resguardar los bienes de la Suprema Corte? ¿De qué? Lo único que quiere la gente es que se vaya, y quiere que se vaya por esas resoluciones tan controvertidas que la han vinculado, hay que decirlo, a la derecha. Por un lado dice, es que a la ministra Norma Piña no le gustan los reflectores, no le gustan los medios de comunicación. Ella se dedica a trabajar denodadamente, partiéndose la espalda en bien de la nación. Y por otro lado, la vemos en todos los titulares. En la mañana iba yo en un transporte y venía yo escuchando la defensa encarnizada que le hacen en W Radio, en ese andrajo de programa informativo que se llama Así las Cosas, y que creo que así se llama toda la programación, porque es Así las Cosas con Gabriela Barquetín y Javier Risco, por cierto, gente que trabaja con Manuel Arroyo en El Financiero, y así se llama a mitad de la tarde con Carlos Loret de Mola. Así las cosas. Entonces, no hay creatividad, pero hacen una defensa brutal de Norma Piña, y en todos los titulares de los medios de comunicación, en los portales, en las ediciones impresas, están ahora, cuando antes era no se toque al Instituto Nacional Electoral, ahora es no se toque a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y usted ya sabe muy bien cómo terminan ese tipo de defensas. De pronto son, y perdónenme usted por el exabrupto, un gargajo que avientan al cielo y les cae en plena cara. Así son de esquizofrénicos en la oposición, querido Toño, y la verdad es que no hay sustento y hay mucha incoherencia de parte de algunos ministros, no todos afortunadamente, pero sí la mayoría de los, son 11 nada más. Y ¿sabes qué le voy a pedir al equipo que nos grabe con esto? Yo le haría una pregunta a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. Si ella está convencida en que debe haber una fuerza civil en lugar de una fuerza militar que proteja a los mexicanos, ¿por qué pide el resguardo, el apoyo de la Guardia Nacional, que todavía tiene esta parte militar, cuyos miembros, cuyos elementos todos son militares? ¿Por qué exige o pide, solicita el resguardo y el apoyo de la Guardia Nacional y no pide el apoyo de la policía de la Ciudad de México, ¿no? O sea, eso tendríamos que ponerlo sobre la mesa. ¿Por qué la Guardia Nacional no de la policía de la Ciudad de México? ¿Por qué no se acercó directamente a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y le dijo, oye, necesito por favor que nos echen la mano porque van a haber manifestaciones, no sé si pueda venir la policía de la Ciudad de México echarnos la mano? No entenderé yo por qué tiene que ser la Guardia Nacional si ella dice, y si ella está convencida, junto con otros ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lo que se necesita es una fuerza civil
y no una fuerza militar para enfrentar esta crisis humanitaria que tenemos los mexicanos. Por eso es que pues te quería plantear esa parte, querido Ricardo, además de que Norma Piña, junto con, hay que decirlo con todas sus letras, Arturo Saldívar, han resultado ser ministros presidentes muy mediáticos. No recuerdo yo que otro ministro presidente haya tenido una situación así, en la que pues estuviera en boca de todos. A lo mejor este cuate, Carlos María Aguilar, el pasado a Saldívar, a lo mejor fue objeto de titulares, pero de declaraciones, de chanchullos, como el que plantea el nuevo presidente López Obrador sobre Piña, pues de eso yo no había escuchado en el pasado. No sé qué opinas tú de esto, querido Ricardo. Claro que sí, les gusta, se dejan consentir, pero se hacen socarrones. La verdad es que son un atajo de hipócritas, querido Toño, público memorioso, porque si nosotros revisamos los contratos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo hacemos con asiduidad, nos vamos a dar cuenta de que le destinan una buena y bonita y jugosa cantidad a hacerse publicidad. ¿O usted qué cree? ¿Que van a publicitar el trabajo que no brilla y que no le importa a la gente? No, publicitan únicamente su imagen y la publicitan en el país. Nosotros, usted recordará, aquí sacamos un reportaje y con fuentes directamente del país, gente que trabaja ahí, y nos dijo, no, fíjate Ricardo, cómo está la cosa. Y aquí empezaron con los datos duros que son tan importantes. Aquí hay un contrato, es un contrato a prisa, aquí están impulsando una campaña negra en contra de la ministra Yasmín Esquivel, era en ese momento, porque se acordará usted que todo iba de la mano. En ese reportaje citaban a otro reportaje y eran, caray, va del País a Latinos y va de unos tipos que hicieron un reportaje y que entrevistaron, por cierto, en El Hueso y que les preguntaron, oigan, ¿y de qué va ese reportaje tan importante donde todos ustedes están denunciando el plagio de doctorado de la ministra Yasmín Esquivel? Platíquenos, denos detalles, sírvanse. Y ellos dijeron, los invitamos a leerlo y mi compañero podría decirles mejor y el compañero no pudo decir mejor y entonces realmente son vergonzantes porque no hacen reportajes y si les quita usted el prompter se pierden y se hunden en un fango de imbecilidad. Da vergüenza que haya tantos personajes clamándose y reclamándose periodistas y que les preguntan sobre los propios reportajes que ellos publican y no lo sepan explicar y no lo saben explicar y da risa loca porque no los han hecho nunca. Si usted, y lo invito, un día se encuentra a Carlos Loret de Mola y le pregunta sobre uno de los reportajes que presenta en Latinos, ya va a ver, es muy diferente tener un prompter del tamaño de, ahora sí que como decimos en el barrio, tamaño caguama, enfrente de su carota y estar leyendo y hacer caritas así como para que no vean que estoy leyendo ahí. Es una vergüenza, esas mismas caritas las hacen todas, las hace Denise Merker, las hace Carlos Loret de Mola, pero usted siempre que vea que están así mirando como de reojito, es para que usted no vea que está leyendo. Esa es la técnica y la verdad es que la hacen todos, la hace Pascal Beltrán del Río, Ciro Gómez Leiva, le hace así. Son lectores de noticias, querido Toño, no presentan ninguna información, no van y entrevistan. Nosotros sí vamos. Ayer estuvimos en Ciudad Universitaria, cerca de Ciudad Universitaria, reunidos con algunos personajes de la Dirección General de Administración Escolar que nos dijeron que estaban en paro. Nosotros íbamos directamente a las fuentes, querido Toño. Yo lo sé, y aquí nunca leemos las noticias. Siempre le planteamos una y otra vez al público consentidor de Sin Censura que obviamente pues tenemos nuestras notas, ¿no? Pero tú y yo, querido Ricardo, hemos sufrido de esos lectores de prompters. Yo como jefe de información tanto sufrí a los ignaros que ponían al frente de ciertos espacios, no voy a decir quiénes, ¿no? De ciertos espacios de TV Azteca, pero que pues ni idea tenían de la realidad ni de la vida.
de las noticias y que además de todo se encabronaban si uno no les escribía como a ellos les gusta, ¿no? Imagínate tú, querían que uno se convirtiera en ellos al hablar para que pudieran tener todo peladito ahí en la boca. Es una verdadera, es algo terrible. Aquí en Sin Censura eso no va a pasar. Usted no nos va a ver leer un prompter. A lo mejor vamos a leer las notas que tenemos en la computadora y etcétera para podernos expresar como lo hace un abogado cuando presenta su argumentación jurídica en un proceso legal, pero de ahí en fuera no nos va a ver leer, pero para nada aquí en Sin Censura. Y querido Ricardo, pues como siempre me ha dado un gusto enorme que te hayas conectado con nosotros aquí a Sin Censura. Espero que podamos ir platicando mañana, no sé cómo va a estar la cosa, pero pues te mando todo mi cariño como siempre y te ruego que nos compartas tus redes sociales, por favor. Claro que sí, querido Toño, público memorioso. Síganme, por favor, en redes sociales porque estamos compartiendo información muy importante, muy relevante para que usted le entre ahí a toda esta información que nos está dando, además, fuente fidedigna, gente con audios, videos, porque ellos dicen, es que te inventas a tus fuentes. No, ahí están los videos, a menos que ellos sean unos bots parlantes de carne y hueso, y pues eso ya será un despropósito. Síganme en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, y nada más, en Paralelo 24, portal de investigación. Síganme, por favor, en el diario Basta, en Tabasco Hoy, del Grupo Cantón. Síganme, por favor, en Los Datos Duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30 o a las 9 puede ser, porque como tenemos entrevista en un ratito, ya ve que los desplazamientos de pronto nos secuestran y nos ponen el pie en el cogote, como diría mi mamá. Y por supuesto, síganme aquí en Sin Censura, de donde somos orgullosamente miembros y leemos de aquí de la computadora o de aquí del teléfono y de pronto por eso bajamos la cara y toda la cosa, pero comentamos, sabemos, analizamos y bueno, pues ahí estamos muy pendientes a la información. Mi querido Toño, un abrazo fuerte y como siempre un placer compartir los micrófonos contigo. Es un placer siempre, querido Ricardo Sevilla. Te mando también ese abrazo y ahí lo tiene usted, al gran escritor, gran periodista Ricardo Sevilla aquí en Sin Censura.